La Batalla del Álamo es uno de los episodios más conocidos de la Revolución de Texas. Con el paso del tiempo, ha sido convertida en un símbolo de resistencia, sacrificio y lucha por la libertad. Sin embargo, detrás de la narrativa heroica existe un lado oscuro que involucra intereses políticos, esclavitud, propaganda y una violencia mucho más compleja de lo que suele contarse. A inicios del siglo XIX, Texas formaba parte de México, que había logrado su independencia de España en 1821. El gobierno mexicano fomentó la colonización de la región, permitiendo la llegada de colonos extranjeros, principalmente provenientes de Estados Unidos. Muchos de estos colonos llegaron bajo contratos de asentamiento, pero con el tiempo surgieron tensiones por diferencias culturales, políticas y económicas. Uno de los principales conflictos era la esclavitud. México había abolido oficialmente la esclavitud en 1829, pero muchos colonos estadounidenses en Texas dependían económicamente de ella. Esto creó una tensión directa entre las leyes mexicanas y los intereses de los colonos angloamericanos. Durante este conflicto, figuras como William B. Travis, James Bowie y Davy Crockett se atrincheraron en la Misión del Álamo, en San Antonio de Bexar, con un pequeño grupo de defensores. Frente a ellos se encontraba el ejército mexicano dirigido por Santa Anna, quien había decidido aplastar la rebelión con una ofensiva militar contundente. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. El asedio comenzó en febrero de 1836 y duró aproximadamente 13 días. Los defensores del Álamo eran numéricamente inferiores y estaban rodeados por miles de soldados mexicanos. A pesar de la desventaja, los rebeldes resistieron con la esperanza de que llegaran refuerzos. El 6 de marzo de 1836, las fuerzas mexicanas lanzaron el asalto final. La batalla fue breve pero extremadamente violenta. Prácticamente todos los defensores tejanos murieron, incluidos Travis, Bowie y Crockett. Este evento se convirtió en un símbolo de sacrificio heroico para la causa tejana. Aunque la historia popular describe el Álamo como una lucha por la libertad, la realidad es más compleja. Uno de los aspectos más oscuros es el uso del evento como herramienta de propaganda. Tras la batalla, líderes tejanos y estadounidenses difundieron relatos que exageraban ciertos aspectos del conflicto para justificar la independencia de Texas y ganar apoyo internacional. Por ejemplo, la frase Remember the Alamo se convirtió en un grito de guerra que simplificaba un conflicto mucho más complejo, reduciendo a héroes y villanos una situación política llena de matices. Un elemento fundamental del lado oscuro de la Revolución de Texas es la esclavitud. Muchos colonos que lucharon en el Álamo eran propietarios de esclavos o defendían activamente el sistema esclavista, lo cual contradice la idea de una lucha puramente por la libertad. El conflicto con México no solo era político, sino también económico. Las restricciones mexicanas a la esclavitud afectaban directamente los intereses de los colonos angloamericanos, lo que alimentó el deseo de separación. Este aspecto suele ser minimizado en los relatos tradicionales, pero es clave para entender la verdadera naturaleza del conflicto. Otro elemento poco discutido es la brutalidad de la guerra. La toma del Álamo no fue una simple batalla militar, sino un enfrentamiento sangriento en el que murieron casi todos los defensores. Del lado mexicano, las órdenes de Santa Anna eran claras: no tomar prisioneros. Esto ha generado debate histórico sobre si la masacre fue un acto de crueldad innecesaria o una decisión militar dentro de una guerra rebelde. Sin embargo, también es importante señalar que la violencia no fue unilateral. Las fuerzas tejanas también participaron en ataques y represalias durante la revolución, incluyendo ejecuciones de soldados mexicanos capturados en otros enfrentamientos. Un aspecto frecuentemente ignorado es el papel de los tejanos, mexicanos residentes en Texas. No todos apoyaban la independencia. De hecho, muchos tejanos permanecieron leales a México o quedaron atrapados entre ambos bandos. La narrativa del Álamo ha tendido a borrar estas voces, presentando el conflicto como una lucha homogénea entre tejanos y mexicanos, cuando en realidad había divisiones internas profundas basadas en identidad, política y supervivencia. Antonio López de Santa Anna es una figura clave para entender el lado oscuro del conflicto. Aunque en la historia popular estadounidense suele ser retratado como un villano absoluto, su papel es más complejo.
Santa Anna adoptó una estrategia militar dura, buscando sofocar rápidamente la rebelión. Sin embargo, su enfoque centralista y autoritario también contribuyó a intensificar el conflicto. Su decisión de ejecutar a los defensores del Álamo fue coherente con las prácticas de guerra de la época, aunque hoy se considera extremadamente brutal. Después de la independencia de Texas y su posterior anexión a Estados Unidos, la Batalla del Álamo fue transformada en un mito fundacional. Se convirtió en símbolo de valentía, sacrificio y lucha por la libertad. Hollywood, la literatura y la educación popular reforzaron esta visión romántica, dejando en segundo plano los elementos incómodos, la esclavitud, la expansión territorial y la complejidad política del conflicto. La Batalla del Álamo no puede entenderse solo como una historia de héroes y villanos. Es un evento histórico profundamente complejo, marcado por intereses económicos, conflictos culturales y decisiones militares brutales. Su lado oscuro no disminuye su importancia histórica, pero sí nos obliga a replantear la forma en que se enseña y se recuerda. Más que un simple símbolo de libertad, el Álamo es también un recordatorio de cómo la historia puede ser moldeada por la propaganda, la memoria selectiva y las narrativas nacionales. Comprender este equilibrio entre mito y realidad permite una visión más honesta de la Revolución de Texas y de los procesos históricos que dieron forma al sur de América del Norte. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.